¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando el primer programa 2018. Estamos en vivo y en directo, 21 a 4 minutos. 20... Ahí no traes mi anteojo, no veo. Pero no importa. No, pues para saber que estamos en vivo. 28 grados. 28 grados. Sí. Claro, si con ese anteojo no ves, 28 grados la temperatura en Asunción. Sí, uso anteojo, pero me dejé, Bueno. traje el estuche y dejé el anteojo en mi escritorio. Juan Clary Arias, ¿cómo te va? Feliz año 2018. Feliz año también para todo el equipo que trabaja aquí un domingo. No es fácil. Primer domingo del año. La verdad que medio país del que solemos entrevistar y charlar aquí, debatir con esta gente, está de vacaciones. Sí. Fue impresionante. Sí, Hay así que ver el es. lado positivo, ¿verdad? ¿Cuál es? No, lo primero es el tráfico, ¿verdad? En horario pico a la mañana, cuando uno va al trabajo, se siente la diferencia. Es un problema oligarca, Ese- sencillamente. pero también en los buses, Bueno, por el movimiento de gente. arranquemos esta jornada con probablemente la noticia del fin de semana. No viene del mundo de la política, no viene del mundo de la economía, sino viene en una postal tan linda de nuestro país, del río Ahí Paraguay. está, mirá lo que es esa foto. ¿Esta de quién será la foto? ¿No será de Yuri de La Nación? Che? Con un dron. Bueno, ahí está. Este es el río Paraguay, en la zona de Piquetecué. Limpio. San José, los campos limpios. El río Paraguay en todo su esplendor. Y allí están estas plantas de grupé tan lindas. Ahí está, digamos, esta es la postal, ¿no? Pero allí hay que dejar, ¿verdad? Esto estaba leyendo, parece cada 3 a 4 años. Ahora, ¿por qué llama la atención y ya genera toda una actividad? Ahí están los canoeros. Obviamente, canoeros. Espera, entre 10.000 y 20.000 guaraníes el paseo, el tour. Muy lindo. Esto anteriormente salía, pero no en esta cantidad como Ok. la que tenemos hoy. Entonces, Ok. por eso vemos este atractivo. Bueno, y después vas a explicar sobre esto que estamos viendo ahora en imágenes, que ya es La destrucción. total. La destrucción, la No, macacada. mira esta. La Esta es- macacada destruyendo una belleza natural, extrayendo del río algo que le pertenece al río. Ahí Ahí está está. la macacada, esa es la macacada, la que saca las hojas del irupé porque dicen que es curativa. Yo no tengo tiene esa varias certeza. aparentemente, pues se le preguntó, hubo gente, vi videos incluso, dijeron, ¿por qué hacen esto? Por las propiedades medicinales que esto tiene, ¿verdad? Es probable. Ahora, también estamos buscándolo al ministro del Ambiente para saber si esto es un delito. Bueno, aparentemente de Barros también está de vacaciones, pues tiene apagado el teléfono, es un domingo de noche, convengamos. Pero, ¿es esto un delito o es sencillamente un atentado a la belleza del río Paraguay en estos tiempos? Para mí es un atentado. Yo no sé si constituye un delito, ¿verdad? Dentro de, o sea, destrucción. O sea, por eso o algún fiscal del ambiente también podemos buscarle. O a Hugo Cañiza también de la SEAM. El director jurídico. El director jurídico. Porque acá esto tiene un valor turístico, aparte del turístico, del atractivo y de lo que implica desde el punto de vista ecológico, lo que yo te decía hace rato. Esto no se ve todos los años. Esto sale, esta imagen, a ver si, José, puedes poner esa maravilla, esa fotografía que nos confirmaba, aérea, que efectivamente es de... Mira lo que es. Mira, Qué lindo. precioso. Y está acá nomás de Asunción, ahí en Piquetecué. Para llegar a ese sitio, uno tiene que ir hasta, a ver, la desembocadura del río Salado con el río Paraguay, obviamente. Y ahí están Barrio Santa Librada de Limpio. Y ahí está esa fotografía. Mira qué lindo. Bueno, a ver, y breve entonces con esta postal de fondo, y dejando de lado a la macacada que todo lo destruye, hay que mencionar la leyenda del irupé, ¿verdad? ¿Vos sabés cuál es la leyenda? ¿Cuál es? Un valiente indio se lanza al agua en busca de una joya de su amada que se cae al agua. Entonces no vuelve más el indio. Y la amada se lanza también detrás de su novio, ¿verdad? Esas cosas tan idílicas de nuestras leyendas. Ninguno de los dos volvió a salir. Entonces, cuando esto florece, lo que es lindo, porque es una flor roja y blanca, y ahí es cuando dicen que en el amanecer se vuelven a encontrar los amantes que se perdieron en el fondo de las aguas. Es la leyenda del irupé, una leyenda muy linda, ¿no? Sí. Y ahí está la otra leyenda, ¿verdad? La leyenda de la macacada que
cree que es una planta curativa. A lo mejor lo es. No, a lo mejor es. A lo mejor lo es, pero debemos sí. también conversar con vistas al futuro para saber si esto lo miramos, lo fotografiamos, lo admiramos o lo depredamos como venimos haciendo con casi todo en este país. ¿Qué significado tiene esta foto, por ejemplo, si la puede congelar el señor director ahí? Hagamos análisis de esta foto. Es la señora, perdón, con el hijo, ¿no? No sabemos si es el hijo, porque no tiene... Si vos te fijas en detalle, parece que es la pareja o el hermano, no sé si es el hijo, pues el que está sentado Ahí allí está. no Bueno, es tan ¿cuál es jovencito, la ¿no? misión de esta foto, más allá de alzarla en las redes sociales, ¿no? Y decir, ah, mira, vine a Piquetecué para sacarme la Claro. foto de moda del fin de Claro. semana. Y esto que todos ustedes ven, que se maravillan, yo estoy sentado encima de uno de estos y ustedes no. Me cago en ustedes. Claro, así mismo. Ahí está. Bueno, lamentamos esta foto, ¿verdad? Y lamentamos también, no le vamos a pedir disculpas a las personas que están en la foto, porque realmente esto es claramente una salvajada. Destruir algo sobre texto de una foto en las redes sociales o sobre texto de alguna curación por plantas medicinales, no lo sé. No tenemos certeza. Convengamos que también desde el municipio, uno diría, o tal vez también desde la CEAM, pero desde el municipio. Imagínate todo el movimiento que ya este fin de semana generó para el municipio de Limpio, la cantidad de gente que al ver estas fotografías dijo, pues ¿esto dónde es? Y es acá nomás, es en Piquetecué, es en Limpio. Entonces la gente quiere conocer. Entonces digo, yo desde el municipio ya, y aparte de darle trabajo a esta Pero gente que escúchame una trabaja, cosa. que está con... ¿De qué con las municipio me canoas. hablas? ¿Sabes de cuándo están cobrando sueldo en el municipio de Limpio? Desde hace 3 meses no están cobrando sueldo en el municipio de Limpio. No, Bueno, no con más tienen razón, tiempo pero- para esto. No, con más razón. Pero escúchame. Una buena manera para recaudar para el municipio, ¿verdad? Sí. Al instante aprovecharlo esto como un atractivo turístico. Pero porque hay es lo que es. canoeros que lo aprovecharon, Jorge, por Dios. Estos son los que hicieron Pero bien. yo me refiero a la protección, digo. Bueno, vamos a hablar con gente que automáticamente sabe. ahí, empleados, funcionarios de la municipalidad de Limpio, Pero ya cuidando amigo, esto, ¿verdad? están para otra cosa. En línea telefónica está Darío Mandelburger, él es director de Biodiversidad de la Secretaría del Ambiente. Mandelburger, gracias por atendernos un domingo. Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar en comunicación. Bueno, a ver, necesitamos un poco de luz, más allá de sentirnos ofendidos, digamos, por la destrucción de una preciosura natural que se ve allí en las fotografías. No sé si nos está sintonizando en Unicanal. Estamos hablando de estas hermosas plantas de grupé allí en la zona de Piquetecué. ¿Esto está encuadrado en un delito, en una falta para la CEAM, la extracción de estas hojas del río, de estas plantas? Sí, bueno, realmente vemos una necesidad de un factor muy importante que es la educación ambiental. En ese sentido, bueno, vemos la observación de que hay una gran abundancia de un elemento natural que está observado y se está, digamos, utilizando porque hay una extracción. Esa extracción no está permitida, está, digamos, regulada por la ley 92/96 de vida silvestre, y lógicamente tiene ese propósito de proteger todo lo que es los individuos biológicos de la vida silvestre. Ahora, los accionarios son ya de amplia distribución, de amplio espectro. Ahí tendríamos que trabajar con la comunidad, con el municipio, porque poner un guardia detrás de eso casi es imposible. Entonces el proceso, como decía, el proceso de educación es lo más interpretativo. Y básicamente es importante para que eso se convierta en un modelo atractivo y en un modelo sostenible en relación al ecosistema y a la comunidad en sí. Director, ¿usted tiene idea de que efectivamente, sin insistir en ello, porque eso yo supongo que va a seguir generando que la gente entre allí y extraiga, saque esto, las propiedades medicinales de esta planta? Se habla mucho de ciertos valores de composición de elementos que puedan ser curativos, pero no tenemos registros y tampoco unos análisis que determinen eso. Hablamos de una medicina popular. Lógicamente eso contrarrestar o contrastar, digamos, con lo que es un escrito científico todavía no está presentado. Por ahí es que yo también podría dudar del valor del elemento de solución a una problemática de salud de eso. Es parte de lo que pueda servir dentro de la naturaleza, pero ahí tendríamos que tomarlo un poquito más con criterios técnicos.
Cuando usted hace referencia a esta normativa vigente, ¿quién tiene que intervenir en estos momentos cuando se le casa infraganti a una persona que está arrancando esta planta? ¿Quién tiene que intervenir? ¿Es el Ministerio Público, la policía, funcionarios de la Secretaría del Ambiente del municipio? ¿Cómo es? Es la Secretaría del Ambiente, tiene una potestad y tiene la autorización del manejo y control con respecto a la vida silvestre. Tendríamos que ver cómo accionar, por eso decía, el hecho de trabajar con la comunidad, decir a ese grupo que está explotando el valor turístico de presentación, de desplazamiento con las canoas y mostrando eso, entonces trabajar con ellos como que protejan. Entonces ahí poner un guardia, un elemento de control ahí casi a veces es imposible por los costos y por la falta también de capacidades institucionales. Y trabajar con el municipio y con las autoridades locales, específicamente las fuerzas públicas. Van der Burger, para nuestro archivo y para que la gente lo entienda, la extracción de estas hojas de irupé implica un delito ambiental. Es un delito ambiental. Gracias, Van der Burger, muy amable. Nada. Adiós. Director de Biodiversidad de la SEAM. Está clarísimo, es un delito ambiental. Claro. Ahora, de allí a encontrar fiscales... No, es lo que decía el director. No tenemos los recursos funcionarios que se tiene que hacer esa tarea. O sea, está la ley, pero nadie puede hacer que se cumpla la ley por esto que acaba de exponer. Igual, escuchamos una cosa, Torres Romero. Demasiadas leyes en este país para no cumplirlas. Además, tenemos que también requerirle al sentido común un poco de ayuda. Hermano querido, es una belleza natural que puede generar la firraca que tanto quiere la gente. ¿Cómo? Allí están los canoeros que se avivaron. Hagamos el paseo. Pero estoy seguro... Que es válido. Correcto, cuidado. Pero estoy seguro que algunos de ellos habrán ayudado a la extracción también de esto. No, claro, pero ¿cómo traen ellos en la canoa? Automáticamente ya son cómplices. No, vuelvo a insistir. Puede que algunos canoeros también estén extrayendo esto de las aguas. ¿Me explico? Y si se habla de las propiedades medicinales de esta planta, incluso los que están lo llevan para la venta, ¿verdad? No sé, nunca en mi vida escuché que la planta del irupé, no sé, curara de algo. Ahora, es cuestión de mañana si charlamos, no sé, con la yuyera, no sé, con algún médico. No, pero veo que es el tema del fin de semana en las redes, varias fotografías, memes incluso, que hacen referencia a nuestra... Vos lo resumías en un término que yo no quiero usar, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Y porque no, me parece muy despectivo, ¿verdad? Pero darle una cuestión más bien de educación ambiental tiene que ver esto, ¿verdad? Bueno, decime por favor entonces. Y vamos a la pausa si querés. Te digo, falta de educación ambiental. ¿Qué es si no es la macacada? ¿Qué es? No, te pregunto. Falta de educación ambiental. Hay gente noble, gente maravillosa. Es un problema de educación. Es un problema de educación. Bueno, dale. Bueno, nosotros hacemos la pausa. Le saludamos a Mariana antes. ¿Cómo estás, Mariana? Bien. ¿Cómo estás, Jorge? Un saludo a Clara y a toda la audiencia. Bien. Contenta de estar de regreso junto a toda la audiencia de Caro Cruz. Bueno, me imagino, domingo, la noche de enero. Bueno, sí, claro. A la vuelta hablamos tema presupuesto, ya están nuestros invitados. Hacemos la pausa, venimos enseguida. Y sin dudas el tema económico y político de los primeros días del año fue el presupuesto general de gastos de la Nación justamente para este ejercicio fiscal. El presidente de la República había vetado parcialmente el proyecto de presupuesto, sin embargo el Congreso en un mismo día y en ambas cámaras rechazó este veto parcial y ahora el Ministerio de Hacienda sostiene que los 40 millones de dólares adicionales para incrementos salariales están desfinanciados. Ambas cámaras del Congreso rechazaron el veto parcial del Poder Ejecutivo al presupuesto general de la Nación de 2018. De este modo, ratificaron el aumento salarial para funcionarios públicos del Ministerio de Educación y Ciencias, Ministerio de Salud Pública, de la Administración Nacional de Electricidad y de la Industria Nacional del Cemento. Que cuidado que vamos a llevar a la bancarrota al Paraguay. Es un discurso de hace mucho tiempo. Segundo, principalmente nos amenazan con la bancarrota cuando se trata, y acá está el punto central de mi señalamiento. Cuando se trata del, entre comillas, después de decir por qué digo entre comillas, del aumento a los trabajadores del sector público.
Es un crimen en este país que los trabajadores del sector público, que los funcionarios y las funcionarias ganen mejor. Eso es un crimen. El presidente de la República había vetado parcialmente el proyecto de ley que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2018. Según el Ejecutivo, los ajustes salariales incorporados por el Congreso ponían en riesgo la estabilidad económica al elevar el déficit fiscal por encima del 1.5% del Producto Interno Bruto fijado por ley. El Ejecutivo objetó los aumentos incorporados para el Ministerio de Educación y Ciencias con un 4%, el Ministerio de Salud Pública en un porcentaje de hasta 30% y en 8% para diferentes programas, el aumento de 600.000 guaraníes para los funcionarios de la ANDE y de un 12% para los trabajadores de la INC. La decisión de los legisladores fue celebrada por los gremios beneficiados con los aumentos. Estamos muy contentos por ese tema. Y yo creo que quedó demostrado que nunca hemos faltado a la verdad y por eso el año 2018 se va a iniciar sin ningún inconveniente. Nosotros garantizamos el inicio de las clases y vamos a tratar de trabajar con el ministro y con el gobierno para mejorar todo lo que tenga que ver con el sistema educativo. Lo que vamos a ver un poquitito es el comportamiento del ministro Riera, ¿verdad? Teniendo en cuenta que él, creo que el 20 de enero está pidiendo permiso, ¿verdad? Porque es candidato suplente número 1. Entonces vamos a ir mirando el calendario académico, pero papá y mamá, gracias por el aguante y se inicia un año lectivo 2018. Vuelvo a repetir, yo como director, nuestro sueño es que los docentes se capaciten, ¿verdad? Y creo que el año 2018 debe ser el año de la capacitación del docente, porque excusas financieras ya no hay. Por ejemplo, nosotros tenemos personas con 2 millones de guaraníes que ganan mensualmente, ¿verdad? Y tienen más de 30 años. Vendría a ser unos 800.000 guaraníes que va a tener incremento en el salario, ¿verdad? Y están muchos en esa situación porque son varios compañeros que están con más de 30 años de antigüedad. Luego de 8 años aproximadamente. Luego de 8 años de haber estado así como hoy también en las calles, hoy estamos recibiendo este reconocimiento. Muy agradecida con ustedes más que nada, porque ustedes son nuestra voz. Muy agradecida. Y por su parte, el Ministerio de Hacienda señaló que el proyecto aprobado por el Congreso está desfinanciado en unos 40 millones de dólares y que el gobierno se verá obligado a recortar la inversión y el gasto social para poder cumplir con los aumentos salariales aprobados. Y sobre el tema que ya debatimos a partir de ahora en Caro Cruz, está publicado el primer sondeo de la noche en nuestra cuenta en Twitter y la consulta es la siguiente acerca, ¿te parece que la aprobación de un presupuesto desfinanciado por parte del Congreso es oportuno? ¿Es oportuno o en realidad es oportunismo? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Pueden responder ya en Twitter, la cuenta es @CaroCruzPY y el hashtag es COCPY y enviamos también un saludo a toda la audiencia de Radio 1650 AM que sintonizan y nos acompañan en la transmisión de Caro Cruz ya desde el inicio. Muchas gracias, Mariana. Presentamos a nuestros invitados. Están Canova, analista económico. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? Clary, Miriam, ¿cómo te va? Al amigo Acosta también, a toda la audiencia. Linda jornada domingo, lastimosamente, bueno, se dio esto del crimen ecológico que estaban comentando, que una tristeza, ¿verdad? Como ciudadanos, ¿verdad? Ver que esto pase, pero bueno. Sí, ¿viste las reacciones en redes? Sí. ¿Cómo nos están enviando fotografías? Me gustó una frase, nos merecemos 10.000 González Daer. Los perros. Después de esto, ¿no? Pero bueno, sigamos presentando a nuestros invitados. Alberto Acosta Garbarino, de la Fundación Desarrollo en Democracia, DENDE. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Clary, también es un placer estar aquí con ustedes este domingo de enero para hablar de un tema muy, muy importante que es el presupuesto general de la Nación, que como se dijo en la introducción, tuvo un veto parcial y fue rechazado el veto. Y bueno, ¿y ahora qué? Es la pregunta, ¿verdad? Ahora qué es la pregunta. Nosotros agradecemos también la presencia de ustedes. No es fácil porque, bueno, por las vacaciones mismas que la mayoría de nuestros líderes se toman en vacaciones, de nuestros líderes de opinión también. Don Alberto, ustedes en el empresariado valoran, digamos, la actitud del Poder Ejecutivo de mantenerse firme en una postura, más allá de los errores garrafales de este gobierno en 4 años y medio, pero se han mantenido en una postura, digamos, con respecto a la contención del déficit fiscal, volvieron a apostar por un veto parcial, dejando de lado, digamos, tal vez cierto populismo, porque un presidente de salida lo que pudo haber hecho, digo, que se vea fulano o sutano con este problema, ¿no? Pero no lo hizo, finalmente vetaron el presupuesto y el Congreso volvió a
mantenerse en su postura, ¿no? Bueno, la posición del empresariado en general y en el caso de la Fundación Desarrollo en Democracia, a la cual yo soy presidente, desde hace muchos años apostó al tema de que es fundamental el equilibrio presupuestario, ¿verdad? Yo siempre recuerdo un discurso que pronunció Felipe González ante el Congreso uruguayo en la década del 80, cuando en esa década todos los países de América Latina, exceptuando Paraguay, vivían procesos de hiperinflación. Él dijo, siendo un dirigente socialista, ¿verdad? Dijo en el Congreso uruguayo, tener un presupuesto equilibrado no es ni de izquierda ni de derecha. Es la primera responsabilidad de un gobernante. Entonces, realmente el presupuesto es el instrumento más importante, es la base del equilibrio macroeconómico, y tener un presupuesto equilibrado es fundamental. Nosotros apostamos desde hace muchos años a esa ley de responsabilidad fiscal. Lo que hace esa ley es generar un marco, una especie de límites, que hace que esas presiones populistas que existen, normalmente en la política, se contengan, tengan un marco de contención. También hay presiones desarrollistas, hay que hacer obra, infraestructura, que también genera también un exceso de gastos o de endeudamiento, ¿verdad? Ambas presiones son, diríamos, necesarias que sean contenidas, y para eso es fundamental un ancla, una especie de marco como es el que es la ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Ahora, don Alberto, allí le quiero interrumpir utilizando sus propias palabras, esa presión populista. Sí, me parece, podríamos compartir ese término, pero también hay, digamos, algo que subyace en esto que es el funcionariado público, y es, digamos, tal vez una postergación a ciertas reivindicaciones salariales. ¿Qué piensa Dende, por ejemplo, de esto? De ciudadano común, funcionario público con 20 años de antigüedad, que hace 6 años o 5 no recibe un aumento salarial, sin embargo el costo de vida ha ido subiendo sostenidamente. Bueno, en primer lugar, es conveniente aclarar la palabra populismo. Yo usé dos palabras, populismo y desarrollismo. El sufijo ismo siempre significa exceso, abuso. La paternidad es necesaria para cuidar, para que el chico crezca. El paternalismo es el exceso de protección al chico, ¿verdad? Que hace que tengamos una persona de 50, 60 años que es una criatura, ¿verdad? El ismo es el exceso. Lo popular, lo que las reivindicaciones populares son necesarias ser atendidas, ¿verdad? El populismo es el abuso, el exceso, el darle más allá de las posibilidades que tiene el Estado de honrar esos compromisos, ¿verdad? El desarrollo, fíjate que yo soy presidente de Desarrollo en Democracia, ¿verdad? El desarrollo es fundamental como foco de las políticas públicas. El desarrollismo es el desarrollo a cualquier precio. El creer que uno puede tomar deudas y hacer obras con tal que eso genere crecimiento, eso ya ha pasado a América Latina, ha pasado por esos procesos de desarrollismo y de populismo, y hemos visto en qué terminan en hiperinflaciones, terminan en default de las deudas. Y termina en Argentina, en Termina Venezuela. en Argentina. Argentina es el mejor ejemplo de eso, ¿verdad? ¿Y por qué hay hiperinflaciones y hay default de deuda? Porque hay un déficit fiscal. Yo creo que la palabra clave acá, cuando a mí me hablan mucho de la deuda de Paraguay, yo le digo, la deuda es consecuencia del déficit. No hay que discutir la deuda, el déficit, la deuda. Lo que hay que discutir es el déficit, ¿verdad? Entonces, esta ley de responsabilidad fiscal que se aprobó en el 2013 en forma unánime en el Congreso, esta ley da un marco que dice 1,5 del PIB es el déficit máximo que Paraguay se autodefine como que va a tener, ¿verdad? Lo más dañino de este presupuesto 2018 no es el monto. En ese sentido yo discrepo un poco con las opiniones de la ministra de que el monto es insignificante. Es salvable, digamos. 40 millones de dólares para un presupuesto que sumando ingresos y gastos está cerca de los 13.000 millones de dólares. No es nada. Lo que hace es mover de 1,5 el déficit a 1,7 el déficit. Pero eso es lo más grave. Yo escribí un artículo sobre eso diciendo, por tan poco hacemos tanto daño.
Esto equivale a que alguien que quiere construir una reputación buena se deje de mandar por 100.000 guaraníes, ¿verdad? Por tan poco se deja de mandar y tiene una mancha en su historial, diríamos, ¿verdad? Por tan poco monto estamos violando la ley de responsabilidad fiscal, que es el ancla fundamental de la estabilidad macroeconómica del país, ¿verdad? Entonces, la crítica que yo hago, la primera, no es cuantitativa, es cualitativa. El violar la ley, violar en dos artículos. El 1,7 de déficit cuando que la ley pone un tope de 1,5. Y la otra violación es el incremento salarial. Está mencionando que la ley dice que tiene que ser igual que el sector privado. Cuando hay aumento de salario mínimo tiene que ser el mismo porcentaje que el sector privado. Y a mitad de año el aumento del salario mínimo fue de 3,9%. Y acá vemos que ya el Ejecutivo envió un presupuesto con un aumento en educación del 12%, ¿verdad? Ya ahí violó. Dicen que ellos se amparan en una ley de la recategorización de los empleados públicos, pero ninguna ley podría violar el tope fiscal, ¿verdad? Entonces ya el Ejecutivo envió un presupuesto, entre comillas, violando de alguna manera esa ley de responsabilidad fiscal. Y encima le agregaron en el Congreso 4% más, fue a 16%, ¿verdad? Entonces, un poco para resumir, yo no veo un problema económico, no es un problema de monto, no es un problema de cantidad, es de calidad. Estamos violando una ley que es una ley que permite primero contener las presiones políticas desarrollistas y populistas, que transmite, en la medida que uno se vaya cumpliendo, transmite institucionalidad, y esa es la mejor carta de presentación cuando nos miran de afuera como un país serio y responsable, ¿verdad? Entonces, por muy poca cosa estamos poniendo en juego algo muy importante, que es la reputación y la institucionalidad de Paraguay. La imagen país. La imagen país, ¿verdad? A ver, Stan Canova, ¿cuál es tu lectura? Si bien el señor Alberto Acosta hace referencia a que por muy poco del 1,5 que establece la ley de responsabilidad fiscal en lo que respecta al déficit, hoy subió 1,7. Pero, a ver, yendo a lo práctico de lo que exponía a través de notas que enviaba la ministra Lea Jiménez al Parlamento, se habla de 40 millones de dólares, otros dicen que en realidad es mucho más por todo lo que tiene que ver lo que pasó con la Sala Constitucional de la Corte, iba a las agroexportadoras, iba a las cooperativas, que eso va sumando. La pregunta es, ¿de dónde se saca? Si bien Alberto insiste en eso, dice que no es un problema de monto, pero en la práctica, quien maneja el presupuesto, ¿de dónde saca la plata? Bueno, eso justamente es algo que yo decía a varios de tus colegas en estos días, Jorge Clary, que se habla de un aumento. Yo estoy a favor que sí se recategorice a la gente que está ganando un salario bastante bajo, porque acá se veía en el tape, a una docente estaba ganando 2.000 guaraníes. Eso yo creo que hoy en día, siendo cabeza de familia o madre de unos chicos, no puede sustentar una calidad de vida importante de tus hijos con ese monto. Creo que sí se merece, hay mucha gente que merece tener un salario mejor. Pero acá el problema que veo de la gente del Parlamento es que nunca han mencionado dónde va a salir el dinero, justamente lo que estás preguntando ahora. Dieron el ok para hacer el aumento, para ir en contra de esta ley que mencionaba el señor Acosta, pero no se decía de dónde va a salir. ¿Por qué tal vez no se dice dónde va a salir el dinero hasta ahora, hasta hoy? Porque evidentemente cuando se diga eso se va también a perjudicar intereses de otras instituciones. ¿Verdad? El Estado tiene más de 100 instituciones y ahora hay gente que seguramente estará preocupada diciendo, bueno, ¿será que a mí me va a tocar el recorte? ¿O será que a mi departamento le va a tocar el recorte? Sea ya para inversión, ya sea para un tipo de también salario, aumento. Eso es la gran incógnita. Y también eso decía en otros medios que sería bueno, y ahora creo que está un legislador con nosotros, va a entrar después seguramente, que se diga cuando se este tipo de decisiones en el Parlamento, de dónde va a salir ese financiamiento que se está otorgando a consecuencia de un aumento, ¿verdad? De vuelta, no estoy en contra que se recategorice el salario de la gente. Hay gente que está ganando un sueldo muy bajo, lo que es hoy en día el nivel de vida, el costo de vida de Paraguay. Pero está muy mal, es irresponsable que no se diga en ese mismo momento dónde va a salir el dinero y quién va a ser o quiénes van a ser los perjudicados, porque es tipo un juego de suma cero. Beneficiar a 3, 4, 5, pero también hay que ver la contraparte de eso,
que van a haber gente o instituciones van a estar perjudicadas con ese aumento porque ese dinero que tiene el Estado año a año no es generación espontánea, o sea, sale de una fuente y bueno, va a haber una partida de instituciones que van a estar perjudicadas posiblemente, y esa es la gran incógnita que se va a saber capaz, posiblemente después de las elecciones, ¿verdad? Porque tampoco va a ser muy, creo que, antipolítico, antiestratégico decir dónde va a salir, porque va a haber también problemas en ese momento. Don Alberto Acosta Garbarino, mucho se ha cargado la tinta sobre, digamos, los errores de el partido de gobierno, en específico de un equipo oficialista, ¿no? ¿Cómo ven ustedes desde las responsabilidades de los parlamentarios en general? Porque vimos que esta decisión fue no bipartidista, sino tripartidista, si vale el término, porque están también los del Frente Guazú, la ANR, Partido de Gobierno, y el Partido Liberal. Enmarcado dentro de lo que vamos a tener en abril, un bipartidismo fuerte como hace rato no se da en el país, digo, no hay una tercera fuerza que presente un candidato presidencial, ¿no? ¿Ustedes le cargan las tintas también a los parlamentarios desde dónde? Sí, yo creo que hay culpas compartidas, ¿verdad? En este tema del 2018 siento que hay algunas culpas compartidas, ¿verdad? Y pongo el ejemplo siempre de educación. Los salarios ya vinieron aumentados por encima de la ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Entonces, y ahí vino el juego político, ¿verdad? Si el Ejecutivo hizo eso ya buscando la parte electoral, también hubo una respuesta del Congreso en la misma línea, también aumentando aún más todavía, también para beneficiarse electoralmente. O sea, aquí hubo una, yo voy a usar una palabra otra vez, ya usé el ismo, sí. El electoralismo, sí. De vuelta. Yo solo tengo que repetir que lo electoral es necesario, es fundamental para elegir a nuestras autoridades, pero cuando todo gira en torno a lo electoral, es donde se convierte en el abuso, en el exceso, ¿verdad? Entonces, este presupuesto de alguna manera ha sido víctima del electoralismo, ¿verdad? En alguna parte del Ejecutivo, sobre todo hago hincapié en lo de educación, y también en el incremento adicional que hizo el Congreso, ¿verdad? Creo que el presupuesto, y ahí me ratifico en eso, dentro de todo, en lo numérico no salió muy mal. De vuelta, volviendo al tema que lo cuantitativo no es tan relevante, el exceso no es muy grande. Creo que en lo cuantitativo no es un presupuesto bastante razonable lo que salió y manejable, vuelvo a hacer hincapié, manejable vía plan financiero, vía lo que mencionaba Stan, algún tipo de recorte de gastos, de inversión en alguna parte, ¿verdad? Algunos hablan de nuevos impuestos, ¿verdad? Entonces, pero el monto no es relevante en el total del presupuesto, ¿verdad? Entonces, de vuelta te vuelvo a repetir. Lo malo es que por ese electoralismo, ¿verdad? Se violó una institución que estamos construyendo lentamente, que es la ley de responsabilidad fiscal. Claro, ¿sabe por qué le hablo esto de cargar tintas, don Alberto? Porque generalmente son los organismos intermedios los que deberían hacer, digamos, o la crítica o no sé si un aplauso, pero por lo menos sí está bien lo que hiciste. UIPF, PRINCO, fundaciones como DENDE, etcétera, porque no seamos pretenciosos. Esta discusión no se da en el barrio, cuando va el puntero a pedir votos. Esta discusión se da como mucho en un programa de televisión como este o en círculos muy cerrados como la fundación que usted preside o en los gremios que acabo de mencionar. Esta discusión no la podemos hacer con el electorado, lamentablemente. Digo a profundidad, por eso preguntaba eso, ¿no? Porque los parlamentarios tienen mucha responsabilidad en esto. Tienen responsabilidad. Nuestra posición ha sido todo dentro de la ley de responsabilidad fiscal y nada fuera de la ley. Hemos creado una institución que nos da un marco, que nos da un anclaje. En lo fiscal es esta ley, en la parte monetaria es la meta de inflación del Banco Central. Son las dos anclas que aseguran la estabilidad macroeconómica de Paraguay, ¿verdad? Y estamos construyendo credibilidad y justamente en años como este, en años electorales, es donde se ponía a prueba si se iba a respetar o no esa ley. Nos desbarrancamos. Y nos desbarrancamos por poca cosa. Por dureza. Por dureza. También, eso es lo peor. Hay que separar los tantos, ¿verdad? Por un lado hay un criterio político en el sentido de que pasarle factura al gobierno de turno, poniendo nombre y apellido directamente, y así lo encaraban algunos medios de prensa, pierde Cartes.
cuando se dan los votos de la manera en que se dio en Cámara de Diputados, después en el Senado, oficialistas incluso que votaron contrariamente al tema del veto. Entonces se interpreta como que ¿quién gana acá? Pierde Cartes, gana el Congreso. Sin embargo, yo no sé si esa es la lectura real, la lectura política quizás, pero la lectura objetiva es que esta diferencia no va a salir del bolsillo del presidente. Pero dicho esto, eso que vos haces referencia, esta no es una discusión que se da en el electorado todos los días, pero ahí sí se da la discusión, ¿cómo no van a querer aumentar a los docentes? ¿Cómo no van a querer que gane mejor el personal de blanco? Película para aplaudir, ¿no? Pero espera, entonces vos decís, claro que merecen ganar mejor el docente y el personal de blanco. Sin duda. Y del otro lado también vemos, y esto sí la gente común del día a día ve, el despilfarro que se da en algunas cuestiones, ¿verdad? Las amantes de, los planilleros, los bocaditos, etcétera, etcétera. Y todo, entonces te dicen ahí, ¿cómo hay plata para eso? ¿Y cómo no hay plata para una cuestión tan importante que un docente gane mejor, ¿verdad? Pues tienes razón, Nio. No, y por eso digo, entonces... Lo que pasa es que hay que mirar un poco, primero hay que mirar desde arriba, ver un poco lo macro, diríamos, ¿verdad? Paraguay creció, la recaudación pasó del año 2003, era 500 millones de dólares al año. Hoy está todos los ingresos están cerca de los 5.000 millones de dólares al año. Por 10 se multiplicó, pero no varió la estructura de gastos. El 90% de los gastos de 500 era para gastos corrientes, hoy el 90 de 5.000 es para gasto corriente, ¿verdad? Cuando que sabemos que la base del desarrollo es la inversión, ¿verdad? Entonces, lo que se pretendía con esta ley de responsabilidad fiscal, que tiene dos elementos, un tope al déficit y un tope al incremento de gasto, ¿verdad? Era justamente de a poco ir frenando el gasto corriente, de manera que haya más margen para la inversión. Y con esto se desbarrancó todo, ¿verdad? Claro. Esto se desbarrancó. Vamos a ir a una pausa. Está ya en el estudio el senador Carlos Amarilla, que a lo mejor si quiere unirse al debate ya anticipando su bloque, le podemos pasar un micrófono después, ¿no? Nos vamos a la pausa para regresar con esta charla. La primera de este año 2018, presupuesto general de gastos de la Nación para este año. ¿Desfinanciado? Sí. La ministra se queja, ¿dónde saldrá la plata? Nuevos impuestos, tal vez. Lo sabremos, lo hablaremos más después de estos mensajes. Ya venimos. Continuamos en Caro Cruz y veremos a partir de este momento cómo está respondiendo la audiencia que acompaña el debate en Caro Cruz acerca de lo que es el presupuesto general de gastos aprobado, en este caso para el ejercicio fiscal 2018. Y la pregunta es si ustedes consideran que la aprobación de un presupuesto desfinanciado, según el Ministerio de Hacienda, es populista según el 67% y es oportuno según solamente el 33% de quienes han respondido hasta ahora. El sondeo permanece abierto, pueden seguir respondiendo. La cuenta, les reiteramos, es @CaraoCruzPY y el hashtag #COCPY. Bueno, muchas gracias, Mariana. Está en Carnova, esto que estabas mostrando recién en el corte, cómo está distribuido el presupuesto, de qué institución se lleva prácticamente, ¿cuánto? Más del 50% de lo que se recauda, ¿eh? Voy explicando. Y antes que nada, Jorge, Clary, audiencia, esto no es opinología, son datos que están en la página web de Hacienda. O tienen que entrar a hacienda.gov.pi, entran en el botón de Boost, B-O-O-S-T, y uno puede bajar en un Excel cómo están realmente todas las cuentas del presupuesto de la Nación. Estuve mirando los últimos 13 años cómo creció el presupuesto por institución. Son 111 instituciones que estaban dentro del sistema del presupuesto, según lo que están haciendo, repito. Y me llamó la atención esto, Jorge, Clary, señora Costa, Miriam, audiencia, que tenemos 6 instituciones que llevan la mitad del presupuesto. Desde las 111 que están en el presupuesto, no lo digo yo, está en la página web de Hacienda, llevan la mitad del presupuesto. ¿Quién está primero? Está Hacienda con 18.9, está segundo Educación con 10.3, está tercero el IPS 9.2, cuarto ANDE con 6.9, quinto Salud con 6.8 y sexto está el MOPC con 5.6. Y el presupuesto del año pasado, que me estoy basando en lo que fue el año pasado, lo que estaba en el sistema Boost, fue de 11.7 billones guaraníes. Cuando hablo de billones estoy hablando de 12 ceros después del 11.7. Y me ponen acá el presupuesto 2017 del año pasado, ya estaba con un déficit del 2,2%. Eso es real. Eso solo pongo yo que la ministra o después el senador Carlos Amarilla, es así.
Carlos. El presupuesto del 2017, 2,2%, ya tenía un déficit. Se fue regulando, ¿no? Porque me están... Ahí tiene el senador. Está todavía. Pues enseguida vamos a hablar con él. No, porque me pasan este dato, me dicen, ¿por qué hacemos referencia a ese porcentaje, Alberto Acosta Garbanino, del 1,7%, que es el déficit? Claro, pero me dicen que en el 2017 ya estábamos con un déficit. Ahí ya está habilitado ahora, senador. ¿Se fue regulando, decías? Sí, la información que yo manejo es que finalmente el presupuesto cerró dentro del marco, digamos, la ley de responsabilidad fiscal del 1,5% de déficit. Es lo que seguramente se va a confirmar con las cifras finales en breve. ¿Por qué? Porque el Ministerio finalmente tiene una serie de herramientas que le permite ir ajustando lo que podría haber sido un déficit teórico, digamos. Claro, entonces eso puede darse ahora, es lo que te están dando la razón, ¿verdad? ¿Por qué si podemos nosotros hacer esos ajustes, por qué no exponemos a esto que estamos discutiendo ahora, ¿verdad? ¿Es innecesario, Alberto? Mira, esto me hace acordar hace muchos años, hace unos 15 o 20 años, he visto un informe del Fondo Monetario Internacional sobre el presupuesto de Paraguay de ese año. Y expresaba su preocupación porque ese presupuesto era deficitario y no se veía fuente de financiamiento. O sea, un problema parecido al que tenemos ahora, ¿verdad? Terminado de decir eso, arregló seguido, palabras más, palabras menos, lo que voy a decir realmente suena muy duro. Decía que el presupuesto finalmente dependía mucho del ministro de Hacienda, de cómo ejecutaba, del plan financiero que hacía después, ¿verdad? Entonces, muchas veces sale un presupuesto muy inflado, pero eso después, como dijo el senador Amarilla, con el plan financiero se va ejecutando lo que entra. Si no entra dinero, no se gasta, ¿verdad? Entonces se va recortando, como también dijo Stan, y va a salir finalmente lo que sale, ¿verdad? Y lo que entre lo aprobado y lo ejecutado hay una enorme diferencia. ¿Verdad? Entonces, esa es una primera cosa que hay que tener en cuenta cuando uno discute el tema del presupuesto, ¿verdad? Entonces, yo creo que, volviendo al tema del año pasado, efectivamente me dijeron, yo no tengo comprobantes realmente de que con las ampliaciones que se presentaron durante el año, el presupuesto llegaba a ese 2.2 de déficit, pero con la ejecución que se hizo finalmente se ajustó y se entró dentro del... Lo preguntaba también esto porque ese fue uno de los argumentos que escuché en Cámara de Senadores. Ese fue el argumento de que se había inflado, ya estaba inflado, pero realmente en la ejecución, la que uno mira, los números que mira, ve que está dentro del límite del 1.5, ¿verdad? A ver, don Alberto, ya que está el senador Amarilla, que está para el próximo bloque, pero me parece pertinente ir adhiriéndolo a la charla, primero por su puntualidad y porque además estuvo en las sesiones donde trató este presupuesto. Don Alberto, quiero invertir las cosas con usted. Que usted haga de político. ¿Qué le dice al médico que hace 5 años, repito esto, 5 años no tiene ningún aumento, ninguna variación en sus ingresos, sin embargo, en el supermercado, en la despensa, recibe los golpes? ¿Qué le diría a usted como político? No puedo hacerlo, aguantame un año más. ¿Qué le puede decir lo mismo a la maestra, por ejemplo, si usted fuera político? No, por eso, yo te decía, justamente la presión que recibe el político es muy grande para exceder, ¿verdad? Pero la esencia de la economía, Clary, es necesidades ilimitadas y recursos limitados, ¿verdad? Entonces, ponernos límites todos. Algún límite hay que poner porque no tenemos recursos ilimitados. Hay necesidades ilimitadas, pero hay recursos limitados, ¿verdad? Entonces, está acá el senador Amarilla, ¿verdad? Yo creo que hay que separar, ya que hablas de política, ¿verdad? Sí. La política es un juego que tiene 2 tiempos. El primer tiempo es el electoral. Hay que ganar votos, hay que conseguir el apoyo y tener la mayoría para poder ser electo, ¿verdad? Estar allí. Pero el segundo tiempo es el gobernar. Y cuando digo gobernar, es el ejecutivo, es el legislativo, en fin, todos los poderes del Estado, ¿verdad? Cuando comenzamos a mezclar el segundo tiempo con el primer tiempo del futuro partido, es donde comienza a haber problemas, ¿verdad? Para ganar votos yo hago cosas en mi segundo tiempo, que es el tiempo de gobernar, y ahí es donde comienza a haber ese electoralismo que te había dicho, Clary, ¿verdad? Que es tan dañino. ¿Quién contiene todo eso? Contiene las instituciones.
¿Qué significa eso para la gente? Es una palabra que se escucha mucho y la gente no sabe muy bien qué significa. Instituciones son las reglas. Si vivimos en una sociedad que no hay reglas, es como la selva. El más fuerte le come al más chico. Pero eso viene pasando... Pero entonces las sociedades, para vivir civilizadamente, lo que han hecho es crear reglas de convivencia, que permite justamente limitar los deseos de cada uno, ¿verdad? Las ambiciones de cada grupo. Y bueno, en ese sentido, la institucionalidad que para el tema fiscal es clave es esa ley de responsabilidad fiscal. Que lamentablemente en Paraguay, este es un tema para el senador Amarilla y para cuando se hable del tema de la Constitución nueva, Paraguay tiene solamente un solo tipo de ley. Todas las leyes son iguales, tienen el mismo rango. Entonces, esta ley de presupuesto realmente deroga la ley de cualquier otra ley, ¿verdad? La ley de responsabilidad fiscal es una ley más, no más, ¿verdad? Paraguay requiere una ley orgánica de primer rango y leyes ordinarias de segundo rango, de manera que estas leyes que son, diríamos, la que marcan la cancha, se aprueben con mayoría más amplia y que no sean modificados tan fácilmente, ¿verdad? Una especie de semiconstitución, ¿verdad? Sí. Un intermedio entre la Constitución y Esta ley de responsabilidad fiscal debería ser una ley de esa categoría en la futura Constitución de Paraguay, de manera que no se pueda cambiar con el presupuesto, no se pueda cambiar con la apetencia de ese momento, la presión electoral de ese momento, y sea algo que nos asegure de que todas estas presiones que son legítimas sean, digamos, contenidas dentro de una lógica racional, ¿verdad? Senador Carlos Amarilla, experto en ganar elecciones desde hace casi 2 décadas, en soportar presiones. Es muy lindo cumplir para un político, me imagino, digamos, con el petitorio de los funcionarios de blanco, del Ministerio de Salud, las maestras que también vienen postergadas, son 2 rubros tan peleados aquí en nuestro país, salud y educación. ¿Por qué no incluir a los policías en aumentos importantes? ¿Cómo lidian ustedes? ¿Cómo votaste vos en este tema del presupuesto, senador? Bueno, primero que nada es una tensión permanente. Nosotros cuando veníamos discutiendo la construcción del presupuesto, justamente hablábamos, miren muchachos que nosotros vamos a ser el próximo gobierno, cualquiera sea el equipo, digamos, ya sea el de la oposición o en este caso la disidencia colorada. Tenemos que tener mucho cuidado en ir tomando decisiones que mañana no nos dejen en evidencia ante un discurso errado. Y bueno, y ahí hay que administrar también las presiones que se vienen de los diferentes gremios. Es difícil para la gente tomar decisiones estrictamente racionales en un momento electoral. Se permea un poco, se confunden los límites y creo que es prácticamente imposible tomar decisiones asépticas completamente racionales, aunque eso hubiésemos querido muchos, ¿verdad? Que procuramos encaminar la discusión hacia ese sentido, pero se impuso la lógica de un juego que ya vino contaminado desde el Ejecutivo, como bien señalaba Alberto, que de alguna manera habilitó, ya que los otros violaron, porque nosotros nos quedaríamos en el molde. Y lastimosamente se puso en tensión una herramienta que está muy bien concebida, que es la Ley de Responsabilidad Fiscal, y que este episodio, que de alguna manera nos alejó, digamos, de esa meta ideal, tendría que en todo caso ponernos de vuelta en la senda de encontrar los acuerdos mínimos, procurar el consenso, sobrellevar las presiones, compartiendo, digamos, el aguante, porque lo que no se puede es, si un jugador, digamos, de la defensa se sale de la barrera, bueno, pues todos tienen como el derecho desde la perspectiva político-electoral a hacer lo mismo. Y esa falta de institucionalidad, me parece que nosotros con ejercicios, reiteraciones, vamos a lograrlo en breve tiempo. Hay que insistir, no creo que debamos desesperarnos por esta situación que se ha dado con el presupuesto 2018. ¿Vos crees que la ley de responsabilidad fiscal se fue al garete? ¿Tu análisis No, yo creo que político? no. Yo creo que ha sido de alguna manera no tan bien aprovechada en esta coyuntura, pero sin embargo, en la medida que insistamos en cuanto a su pertinencia, a su importancia,
Creo que en poco tiempo nosotros podemos lograr consolidar una institucionalidad alrededor de esta herramienta y luego tener al cabo de algún tiempo la misma fortaleza que hoy, por ejemplo, desde la perspectiva del funcionamiento de la banca central ya ha quedado plenamente consolidada. Nadie discute las reglas de juego de la banca matriz y de todas sus áreas de responsabilidad. Yo creo que vamos a llegar a ese mismo escenario con la ley de responsabilidad fiscal, pero tenemos que hacer el aguante entre todos y procurar tomar decisiones sensatas, aunque sean muchas veces impopulares. Ahora, cuando se habla de que se va ajustando, hablábamos acá, que el presupuesto se va ajustando y a través del plan financiero, yo lo que pregunto es, y de hecho eso estaba en la nota que envía la ministra Lea Jiménez, las consecuencias, o sea, de dónde en realidad va a salir lo que vos preguntabas, está en Canova, la plata, y se mencionaba que por un lado directamente tiene un impacto a nivel social y eso tiene nombre, kit escolares, almuerzo escolar, subsidios, adultos mayores, Tecoponá. Pero eso no es para meter un cuco. A mí me dijeron eso no es un saque para darle un rostro más social y miren que si se aumentan, esta es la consecuencia. Eso quiero saber. ¿Es así eso? Antes de responderte, Jorge, a audiencia, quiero recordar lo siguiente. 12 meses atrás teníamos el mismo tipo de problema. Ejecutivo contra Congreso, donde el Congreso ya llamó ilegal al presupuesto, recuerden, que hasta fueron gente del Congreso a hablar con la gente de Moody's, Standard & Poor's y Fitch, a decir que el presupuesto nacional era algo ilegal. Fue un bochorno, que ahora está repitiendo de vuelta ese roce, y quiero más dar un mensaje a los políticos. Ahora tienen que entender que no somos una isla, Paraguay, ya estamos ya dentro de la comunidad global y estamos por llegar a una inversión y no pueden ya tocar un tema tan sensible como el presupuesto y usarlo como un arma política. Deben separar lo político de lo financiero y económico porque hay que cuidar la imagen país de manera internacional porque es de la inversión internacional que se va a también crear un desarrollo importante en Paraguay y eso tiene que ir cuidando. A tu respuesta, Jorge, yo espero que no se toque el sector más vulnerable porque va a ser una desfachatez, porque justamente al que más necesita se le va a estar cortando cuando debería ser al revés la función del Estado, que debe estar velando por los más carenciados en teoría, ¿no? Y a lo que dijo el señor legislador, cierto, llega el momento electoral, es un tema muy delicado, hay muchas presiones, cierto, pero esto que hoy decidieron ahora, le pongo la firma que para cuando se sepa quiénes son los perjudicados, el costo político, ellos usan ese término, ahora va a ser muy alto. Entonces, de vuelta recomiendo que hagan las tareas los técnicos de ellos y que digan, bueno, de dónde podría salir dinero y que no sea de un sector vulnerable como Tecoponá o como Senaditad o algo parecido, porque ahí sí va a tocar a ese paraguayo que necesita estar carenciado. Sería una responsabilidad. Recuerdo de vuelta que hay instituciones que llevan la mitad del presupuesto. Ahí se puede, de repente, puede ser un inicio de donde puede ir estudiándose, donde se puede ir sacando esos fondeos. Y bueno, que no sea más algo político esto del presupuesto, que sea algo ya consensuado y que se respete, como dijo el señor Acosta, esta ley de responsabilidad fiscal y evitar así ese bochorno internacional que ya estamos siendo observados por el mundo inversor. Y último, nunca yo escuché, Jorge Clary, es que nadie diga respecto a mejorar el control del dinero nuestro. Mejorar el control, mejorar lo que es ese control de evasión que hay, porque Marta de la SED, ¿qué pasa? Ella está como que le quiere cobrar más que está pagando ya. A mí es un error eso, tiene que empezar a cobrar que no está pagando y nunca pagó impuestos. Porque esto que está haciendo que la ley me estoy llegando al tema ahora, está mal. O sea, el que está ya pagando le está buscando la vuelta para cobrarle más. Eso va a crear también un problema a un mediano plazo, corto plazo. No, pues aparte a eso, sobre el punto, algunos insistían, recaudemos más impuestos, ¿verdad? Eso se escuchaba. Pero si no pudimos hacerlo en 4 años, ¿te parece que lo vamos a hacer ahora cuando este gobierno ya está de salida? Me parece un imposible. Se concentró más en el IRP la señora Marta, lastimosamente, cuando tuvo que enfocarse en lo que es IVA, IRAS y de todo ese sector informal que hay en Paraguay, que es altísimo, lo que es la economía subterránea, le dicen, ¿verdad? Eso falta. Y también, de vuelta, el castigo a la gente que hace malversación de los fondos nacionales y que se modifique tal vez también el Código Penal. Basta decir lesión de confianza cuando es realmente un robo al Estado. Debe ser un crimen, no un delito. No escuché nunca a nadie llegar a eso. Me gustaría que o sobre todo, ¿quién devolvió la plata? Viste que están los investigados, se les pilla infraganti, daño patrimonial. ¿Por quién devuelve después?
ese daño patrimonial cuando se comprueba que efectivamente cometió el delito, ¿verdad? Porque son otras las tareas pendientes. Bueno, igual, no te llenes de utopía la cabeza. Don Alberto Acosta Garbarino, gracias por el tiempo, gracias por estar aquí en este primer domingo laboral para nosotros en el 2018. Gracias a ustedes, gracias Jorge, gracias Clary. Una última consultita Sí. En su condición de presidente de la Fundación Dende. Bueno, me imagino que van a procurar hacer debates con los presidenciables, ¿no? Porque después de 10 años volvemos a tener unas presidenciales bien políticas, dos políticos de raza, tanto este muchacho Mario Abdo con Frente a País, los dos son políticos de raza. Recordemos que durante 10 años tuvimos dos ganadores outsider aquí, Lugo y Horacio Cartes, ¿no? Y ahora dos políticos de profesión, por decirlo de alguna manera. Bueno, nosotros estamos participando en la plataforma de Paraguay Debate, donde estamos con varias ONG. Y uno de los objetivos de esa plataforma es justamente terminar un poco el proceso con el debate presidencial. Yo creo que va a ser muy oportuno. Ojalá que se presten los candidatos, ¿verdad? Se presten los candidatos porque ese es el problema, ¿verdad? El que está, Sí. está primero en las encuestas no Sí. quiere debatir, el segundo Por quiere debatir entre 3 o entre 4 y ahí pierde un poco el sentido del debate entre los dos que tienen posibilidades de ganar. Así y mismo. bueno, vamos a ver qué sale, qué debate posible sale de todo este juego político, Yo ¿verdad? creo que en esta experiencia vamos a tener, o podríamos llegar a tener un debate interesante. Yo decía hoy en un artículo en La Nación, como ambos candidatos tuvieron cierta coincidencia en el eje discursivo de desmarcarse del oficialismo y había cierto flirteo entre ambos, yo creo que a partir de ahora entonces en los debates que van a hacer, por ejemplo, ellos, se van a debatir sobre ideas, proyectos, propuestas y no precisamente va a ganar quien grita más fuerte, ¿verdad? Dios te oiga. Dios te oiga. Stan Canova, gracias por el tiempo. Cuando quieran, y lo que dijiste, Jorge, así mismo, es lo que también un artículo que sacaste, creo que ayer o hoy fue, que basta de tener políticos que tiran solamente cosas malas al otro y nunca hablan de propuestas. Eso es lo que nosotros queremos escuchar como sociedad civil. Y bien, y esto de los presupuestos, espero que sea un consenso más responsable, que hagan las tareas los técnicos acá, los políticos, y basta de hacernos pasar mal a nivel internacional. Stan, ¿me permitís sacarte una foto? Soy el primer lector de un artículo de Jorge Torres que conozco. ¿Dónde para allá la pausa? Te saco una foto y ya venimos enseguida. Pausa, ya venimos. Seguimos en Cara o Cruz. Antes de charlar con el senador Carlos Amarilla, tema político y también tema tiene que ver con el presupuesto que estábamos hablando recién, está Clary en línea el biólogo José Cartes. Queremos nosotros hablar un poco con él porque por toda la reacción de esto que estamos viendo ahora en imágenes que ha generado en redes, de lo que hablamos con el director de la SEAN también, que fue categórico que arrancar esta planta representa un delito ambiental. Bueno, queremos consultarle a él sobre este tema. Pepe Cartes, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge y Clary. ¿Cómo están? Muy bien, esto que estábamos viendo y vi incluso que también hacía referencia en redes sociales, aparece esta planta de Irupé cada 3, 4 años, ¿es así? Bueno, esta especie es la Victoria cruciana, es conocida como yacaré Irupé. Es una planta perenne realmente, o sea que crece todo el año. Y en algunos momentos se manifiesta así como de esta forma, con todo su esplendor, ¿verdad? En algunos lugares más frío puede ser bienal, o sea, cada 2 años, más al sur, en Argentina. Pero acá en Paraguay, esta planta crece en Presidente Hayes, en Central, en Ñembucú. Y poco rara, ¿verdad? Porque es una planta que se comercia. Entonces los recolectores de remedios yuyo, eso lo colectan y después lo venden. A ver, para entendernos, porque qué interesante hablar con un biólogo de esto, José Luis, es decir, la extracción de esta planta
es, digamos, absolutamente normal en nuestro país a raíz de que es una planta perenne, que crece todo el año y se vende, como lo has dicho, como una planta curativa. La extracción es normal, pero sin embargo, te preguntamos esto desde la ignorancia total. Extraer estas plantas a raíz, digamos, de un fenómeno, podría yo decir, fotográfico inclusive, de las últimas horas, puede generar un daño posterior al ecosistema en el cual vive esta planta? Y no sabría decirte, ¿verdad? En ese sentido habría que tener mucho más estudio y más conocimiento. Perdón, no estoy escuchando bien. El volumen en tu televisor, tal vez, si es que nos está sintonizando. Ahora, José Luis. Sí. Bueno, a ver, no podemos ser conclusivos, obviamente, con 2 o 3 fotografías y con este fenómeno en las redes sociales, pero, a ver, hay 2 situaciones aquí. Primero es, digamos, la indignación en redes, que es muy normal últimamente con temas específicos. En este caso, lo que la gente dice es, haciendo un análisis de esa indignación, es, caramba, ¿por qué no disfrutamos esto como una maravilla de la naturaleza? Nos paseamos entre los irupés, sacamos fotografías, etcétera, etcétera. ¿Por qué arrancar la planta del río y privarnos tal vez por unos días más de esa belleza? Este regalo de la naturaleza, ¿verdad? De esta belleza, ¿no? Bueno, mira, es una cuestión educativa, ¿no? Principalmente el planteamiento sería ese que estás diciendo, ¿verdad? ¿Por qué no disfrutamos del esplendor de esta planta antes que comerciarlo de una forma mucho más sostenible, ¿verdad? Yo tengo fotos porque había participado hace unos años en la elaboración del plan de manejo de la Bahía de Asunción. Y esta planta crecía inclusive en la Bahía de Asunción en la década de los años 40, 50. Hay fotos de eso. Sí, se entiende. A ver, con respecto a ver, y gracias por el dato, José Luis. No sabíamos que esto, digamos, es de venta normal en los mercados populares, ¿verdad? Como un remedio yuyo, ya es supe, ¿verdad? Si vale el término. Sí. Porque finalmente eso es lo que es para mucha gente, ¿no? Un remedio yuyo, ¿verdad? Y algunos que lo descubrieron a raíz de las fotografías que se publicaron en las redes, en los medios de comunicación, etcétera. Pero tenemos que ponernos de acuerdo, José Luis, para el futuro. Ambas cosas me parece que se pueden hacer, ¿no? Digamos, por ejemplo, tener un crecimiento controlado y sostenido de la planta para su comercialización y dejar este esplendor de la naturaleza bajo cierta protección para que nuestros ojos disfruten del espectáculo, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Inclusive esta especie, como es la especie más austral, porque hay otra especie que es la amazónica, ¿no? Esta especie, la especie que crece acá en Paraguay, es la que más se cultiva en los jardines botánicos del mundo porque aguanta más los climas más fríos, la helada. Es una planta realmente espléndida que va desarrollando distintos tipos de hojas cuando va creciendo, ¿no? Esta que se ve, la grandota, ella es su última etapa cuando va a florecer. Bueno, ahí por ejemplo entramos en un punto de discusión, José Luis, ¿verdad? Porque acá todavía no están en el máximo de su belleza, porque falta que florezcan, ¿no? Esas flores. ¿Esto no es todavía? No, esas flores albirrojas pues surgen del irupe, ¿verdad? La leyenda pues de Monotí, de Pitá, bueno, por lo visto, bueno. La leyenda del irupé, ¿verdad? Porque falta que florezcan. Estas plantas, así, pues, según las fotos que habrás visto en las redes, ¿están por florecer, José Luis? Sí. Tiene que florecer, tiene una flor bastante grande, ¿no? Unos 30, 25 centímetros de diámetro. Y como vos decís, es blanca y cuando se abre a la noche, porque solo a la noche se abren, sí. En el centro es rojo, rosado, va cambiando un poco eso todo. Una belleza. Y José Luis, y perdón, ya aprovechando tus conocimientos, ¿no? Medicinalmente, según nuestra creencia, o sea, hay algún sustento científico, ¿qué te cura esta planta?
Yo no tengo conocimiento preciso, ¿verdad?, de los estudios que se hicieron, pero en el mercado se vende como antiasmático, creo, como para infusión con el mate, etcétera. Mirá vos. Pero bueno, vaya ya potas, amigo. Hay que hablar de esto porque sí, efectivamente, a lo mejor sirve la planta medicinalmente, pero la extracción de esta manera como se dio en las últimas horas, digamos. Ahora, el domingo a la tarde principalmente. Claro, a los locos se iba la gente y... No, eso es insostenible. Sería lindo ver en Ñuguazú, sería lindo ver en la Bahía de Asunción, ¿no? Sí, claro. Pero muy linda planta. Bueno, José Luis Cartes, gracias por el tiempo. Ha sido muy amable. Por favor, cuando gusten. Buenas noches, buen domingo. Dale, ¿Qué ibas a decir, Jorge? El biólogo. Ok, esto hay que aprovechar, ¿verdad? Ahí está, la señora aprovechando. ¿Qué hace esta señora, por ejemplo, que lleva? Y para el asma, no, ya sé, pero para el asma, pero todo el mundo sabe eso, los beneficios, ¿verdad? Porque me decían acá recién, me enviaron un mensaje, esto va a poner... Para mí lo está usando de paraguas. No, va a poner en la parrilla, ¿qué va a hacer de esto? No, a ver, sí, ahora nos da por la chacota, ¿verdad? Pero es doloroso nomás porque, como decía el biólogo José Luis Cartes, cuando están así de grandes, estas plantas de grupé, es porque están a punto de florecer. Y termino nomás contándote la famosa leyenda, ¿verdad? De los indios que se querían, Pitá y Morotí. Pitá fue el que se tiró en busca de una joya de Monotí. Monotí se tiró detrás de Pitá, su novio, y ninguno volvió a salir. Entonces, por eso es que dice, de noche, de madrugada, salen los dos del agua. Y esa es la flor tan linda que se ve, esa flor albirroja. Es roja y blanca, pues es la flor. Brillante. No, la escuela es amigo, por Dios. Volvamos a los nuestros. Pitá era el novio, Monotí era la chica. Bueno, gracias, Arias. No, de nada. Senador Carlos Amarilla, ¿cómo estás? Oficialmente te saludamos ahora. Hace rato te metimos así de UPA en el bloque anterior. Muy buenas noches, un placer compartir con ustedes. Un saludo especial a Mariana, a Clary y a vos, Jorge. Bueno, nosotros hicimos una promesa con él que le íbamos a invitar el 17 domingo a la noche. No tuvimos programa porque estábamos con toda la cobertura y este es el primer programa después de la entonces se toma por cumplido el... No es casual que te invitamos, está todo calculado. Gracias. Vaticinó ambas victorias en las internas más grandes, las del Partido Colorado y el Partido Liberal, el senador Amarilla, la victoria de Marito en la ANR y en el PL Real la victoria de Efraín. Yo quiero, si me permitís, arrancar con el tema político. A ver, senador, ¿vos vas a pugnar en 2018? Sí, efectivamente estamos nosotros dentro de una plataforma independiente, se llama Compromiso Ciudadano. Es una propuesta bien interesante. Ahí vamos a procurar ganarnos nuevamente un espacio en la Cámara de Senadores. Si me permitís, 30 segundos me gustaría por lo menos presentar así, idealmente, digamos, al equipo que me acompaña en la lista de senadores. Encabezo yo la lista, gracias a una gentileza del proyecto Compromiso Ciudadano. Como número 2 está el señor Enrique Bendaña, una persona muy bien conocida en el ámbito empresarial y sobre todo en el mundo de las comunicaciones. El tercer candidato es el doctor José Altamirano, el exministro de la Corte Suprema de Justicia, el único que cumplió con su palabra de retirarse al cabo de 5 años. Nuestro cuarto candidato a la Cámara Alta es el empresario naviero Guillermo Ereque, un hombre que además tiene mucha participación en actividades comunitarias. Y nuestra candidata número 5 es la doctora Sara Centurión de Radice. Así es nuestro Dream Team, digamos, al Senado. Nos gustaría muchísimo luego comparar esta propuesta con las que van a presentar los partidos tradicionales fundamentalmente. Por eso es que yo siempre digo, Clary, senador, cuando hacemos referencia, miramos las famosas listas en sábanas y vemos cómo está integrada los partidos tradicionales, el Partido Liberal, el Partido Colorado, y decimos, el Congreso que tenemos es culpa de las listas sábanas. Y yo digo, sí, quizás sea en gran parte culpa que tengamos ese método, pero hay opciones. También para el electorado, por ejemplo, ahora el 22 de abril, para renovar de tanto que hablamos el Parlamento, como por ejemplo los nombres que tiraste, mira, imagínate, está Beldaña, el propio Altamirano, el propio Guillermo Ereque, son personas que
que gozan de honorabilidad y vienen de la actividad en la que estuvieron, les avala y se presentan hoy como alternativa. Entonces uno dice, claro que hay opciones, ¿verdad? Así como hay otras también, ¿verdad? Como el caso de Fidel Zavala mismo, el caso, o sea, tenemos opciones si es que no queremos estar atados a lo que nos ofrecen los partidos tradicionales. Sí, así mismo, resulta que los partidos tradicionales están ahondando, digamos, su propia crisis de representatividad y eso habilita, digamos, a que el tercer espacio se expanda de alguna manera como una oferta que estará, digamos, a disposición del electorado el 22 de abril. Y no solamente en nuestra lista, están las demás, como bien vos mencionaste, que creo que van a aportar mucha calidad en términos de propuestas y de candidatura. Por eso ya quedará a mano del electorado tomar la mejor decisión posible. Nosotros estaremos ahí con en la primera línea como lista 10. El Movimiento Compromiso Ciudadano les va a ofrecer esa opción tanto para el Senado como diputaciones en los principales departamentos. Ahora, senadora Amarilla, sí, vuelvo a insistir en esto. Es lindo tener esa diversidad, pero vos sabes bien por qué se respetan tanto las estructuras del Partido Colorado, el Partido Liberal, el UNACE, Frente Guazú, etcétera. Porque, digamos, tienen la capacidad del control de votos. Allí hay un problema. ¿Vos crees que con miras al 22 de abril, se roban todavía votos en nuestro país? O sea, si yo voy y voto por Carlos Amarilla, por ejemplo, en la mesa a las 5 de la tarde, dicen, no, cuando le coge ni veedor, no guapico, vea mesa. Entonces vamos a robarle nomás el voto. En las internas se da ese fenómeno en una mayor proporción. En las generales, yo creo que la conducta, inclusive de quienes se sientan en la mesa en representación de los partidos tradicionales, es distinta. Y también la participación como que es más intensa y cercana, se tiende a respetar y a resguardar, a resguardar con mayor eficacia, digamos, la voluntad de la gente. Además, nosotros pensamos, desde luego, tener acuerdos políticos con los principales partidos, el Partido Colorado y el Partido Liberal. Estoy seguro de que ellos habrán de proteger el voto del sector independiente, porque nosotros y muchos otros proyectos independientes, desde luego que no vamos a tener, por mucho que nos propongamos, la capacidad de tener, digamos, un veedor por cada mesa electoral. Pero no obstante eso, confiamos en que las estructuras, inclusive de los partidos tradicionales, respeten la voluntad popular y la experiencia avala de que así en gran medida se da. A ver, senador, ¿vos crees que esto que estábamos hablando acá recién, incluso le planteamos a Alberto Acosta, dos candidatos ahora que prácticamente poco han debatido en las internas, los que ganaron las elecciones, y ahora yo supongo que lo tienen que hacer? Y yo decía, creo que lo van a hacer porque ambos venían con cierto flirteo, digamos, y en una coincidencia en el discurso de separarse del oficialismo, específicamente de Cartes. Entonces yo digo que ahora, supongo yo que argumentarían como para no debatir, y ahí es cuando creo yo que como no se van a pegar ellos, supongo, vamos a escuchar la diferencia de proyectos que puedan darse o coincidencias quizás, y eso supongo yo que también enriquece, ¿no? Sin duda, la posibilidad de que se debatan a mí me parece ineludible en esta coyuntura, está presente. Creo que vamos a tener discusiones muy interesantes entre los dos principales candidatos, Efraín Alegre y Marito. Necesitan debatir de cara a la ciudadanía para ver cuáles finalmente son las diferencias que uno tiene que valorar para tomar la decisión como ciudadano de optar por una u otra figura. Porque en lo esencial creo que coinciden en cuestiones vinculadas con el respeto a la institucionalidad de la República, su compromiso con la democracia, etcétera. Por ese lado creo que estamos en un escenario tranquilo, pero nos gustaría mucho saber qué les distingue en áreas tan sensibles como seguridad, educación, salud pública, el desarrollo de la infraestructura necesaria para el país y, bueno, los desafíos que tenemos como sociedad para avanzar hacia un estado de progreso y bienestar, ¿no? Porque si vamos a entrar nomás, por ejemplo, que también puede ser válido, pero un tiempo, no toda la campaña, vos le tenés en tu lista a González Daer, pero el otro te puede decir, vos le tenés a Portillo. Y yo no veo mucha diferencia entre uno y otro. Yo creo que los dos partidos tienen problemas en sus listas, tanto para el Senado y algunas diputaciones emblemáticas. Y bueno, tendrán que cargar con la consecuencia de presentar a la sociedad ese tipo de oferta, que es también producto de las internas, de la dinámica
al interior de los partidos políticos, no es mucho lo que podemos criticar en ese sentido, pero bueno, van a tener que explicar por qué el Partido Colorado, por ejemplo, en el número 5 está González Daer, o en el número 3 Zacarías Irún. Lo propio tendrá que hacer el Partido Colorado respecto de figuras muy cuestionadas. Y bueno, vamos a ver cómo zafan esa discusión. Pero más allá de eso, estoy seguro de que va a haber una competencia muy, pero muy interesante. Señalaba Clary en el bloque anterior, entre dos políticos de larga trayectoria que representan muy bien a sus respectivos partidos y que tendrán que salir a conquistar ese voto independiente, el voto, digamos, no partidario, que se nota con mayor vitalidad en todos los eventos electorales últimos. Así es que el voto independiente es el que va a definir hacia donde se incline mayoritariamente esa tendencia, pues ahí tendremos el ganador. Y dentro de esa torta que mencionas, el famoso voto independiente, ¿existe realmente esa vocación cívica juvenil en nuestro país o realmente nunca lo será? Porque en esta interna pasada, otra vez, si uno ve los números, los jóvenes, una vez más, yo no creo que votaron. los jóvenes, como en todas las actividades de la vida actual, despiertan un poco tarde, ¿verdad? Y creo que su vocación de participar en las decisiones políticas, en la discusión ciudadana, recién se detona pasado los 30 años. Se ve muy poca participación de personas menores a 30 años. No creo que esta elección de abril sea la excepción, ojalá, pero la experiencia reciente no avala esa eventual conducta. Pero yo deseo que en breve los jóvenes participen en masa, porque sigue siendo potencialmente el grupo etario que puede realmente marcar una tendencia decisiva. Pero no obstante eso, existe el mundo independiente. Hay ciudadanos que se han alejado de los partidos políticos, que se han situado en esta plataforma, digamos, de mayor rigor en el análisis y en la selección de las propuestas, y hoy esa franja representa una fuerza electoral más allá del 35%, y esa es la que define finalmente. Tenemos que hacer la pausa. ¿Por qué? Porque sí, tenemos que cumplir la vuelta. Le quiero preguntar al senador con respecto al tema del presupuesto, que unos dicen que en realidad tanto los colorados, liberales en el Parlamento, le tienen un temor al comportamiento del voto del funcionariado público. Cuando se estaba tratando el presupuesto, estaban allí los sindicatos, por ejemplo, el sindicato más grande de la ANDE, que entre paréntesis, con una absoluta irresponsabilidad. No sé si el más grande, el más poderoso, sí. Citran decía uno de los más grandes, sí, ¿verdad? Ese sindicato que estuvo ahí presionando, no atendió a los clientes ese día, donde había unos guardias de seguridad que te decían, vení mañana a pagar tu factura, entre paréntesis. Entonces, la lectura que hicieron en el Parlamento es que, mira, este sector, los funcionarios públicos, si bien no votan los 300.000, pero 50.000 que se enojen con nosotros no pueden definir las elecciones. Y por eso se da esto que aprobaron este presupuesto desfinanciado. Pues nos va a responder a la vuelta de la pausa. Bueno, seguimos en Cara o Cruz. Estamos charlando con el senador Carlos Amarilla. ¿Qué lista la que tiró? ¿Quién? Carlos Amarilla, el senador de su sector, ahora para... Sí. ¿Cómo se llama el equipo? Compromiso Ciudadano. Lista 10. Movimiento, ¿será? Lista 10. Lista 10. Y reitero mi... No, a ver si yo me acuerdo. Dale. 1, Amarilla. Carlos Amarilla. 2, Enrique Beldaña. Vendaña. Vendaña, Vendaña, sí. 3, José Altamirano. Sí. 4, Guillermo Eregue. Sí. 5, Centurión de Radices. Sara Centurión. Qué memoria. Va. Lindo equipo. ¿Y diputados capital? En la capital se postula nuevamente la diputada Olga Ferreira de López, que es la que ha propiciado, digamos, este espacio. Es la que construyó, lideró el movimiento Compromiso Ciudadano y ella va por su cuarto periodo. Creo que va a tener éxito. Y estamos trabajando intensamente en Central, en Alto Paraná. Tenemos una candidatura muy interesante, la doctora Paola Orita, una descendiente de japoneses. ¿De Colonia Iguazú? De Colonia Iguazú, efectivamente. A ver, senadora Amarilla, yo necesito exprimir el tema político, Jorge, antes de finalizar con el tema por el cual convocamos a Amarilla, pero en realidad esto también es parte de la convocatoria. Fuiste uno de los más cercanos a Efraín durante mucho tiempo. ¿Por qué
no seguir a su lado dentro del partido y buscar la candidatura a la senaduría fuera del Partido Liberal? Yo vi un fenómeno dentro del partido, pero no solamente en el liberal, sucede también en otros partidos, donde hay un creciente copamiento por lo que yo llamo la militancia dura y pura, sin mayor mérito que el de la cercanía al líder o eventualmente la disposición de ingentes recursos financieros con los cuales uno va cotizando, digamos, también su propia cercanía. Plutocracia. La plutocracia. Y yo cuando confirmé esa tesis dentro del PLRA, lastimosamente y con mucho tiempo le dije a Efraín, mira, yo no voy a seguir en este esquema. Y hace 2 años atrás le dije, me voy a abrir del partido, le agradezco mucho lo que han hecho por mí, pero no puedo seguir abonando una conducta, digamos, un modelo con el cual no estoy de acuerdo. Y fue así que me alejé de las internas. Ya luego tuve la oportunidad, el ofrecimiento de la diputada Olga para sumarme a este proyecto Compromiso Ciudadano y me siento muy cómodo construyendo una alternativa muy diferente con personas que vienen de diferentes sectores económicos, sociales, comunitarios, que pueden aportar realmente una cuota de diferencia positiva en la oferta electoral. Y entonces preferí alejarme por las buenas, porque también tengo que decir, como una crítica al estilo de liderazgo de Efraín, él ha sido muy poco solidario con las personas que más se jugaron en algún momento por su proyecto, por la posición institucional del partido, etcétera, etcétera. Basta con hacer un recuento. Todos los parlamentarios, senadores del Partido Liberal que nos mantuvimos con la posición institucional del PLRA están fuera de la lista. Sí, a ver, hagamos un nombre. Tito Zaguer. Tito Zaguer está afuera. Afuera. Emilia. Afuera. Robert Acevedo Afuera. tuvo que pugnar por la diputación, digamos, para mantenerse en el Congreso. Pero no le dieron espacio, un merecido espacio en la lista de senadores. Luego está Luis Alberto Wagner mismo, que está en lugares La cornisa, digamos. La cornisa. Y yo que decidí abrirme definitivamente del juego interno partidario. ¿Por qué la cornisa está 13? No, 14. Ah, 14. ¿Y ustedes, o sea, hoy? Hoy tenemos 13 y es muy poco probable que reprisemos esa cantidad. Claro. Sí. A ver, y un análisis, qué interesante lo que mencionabas, porque finalmente sos un animal político y sabes de esto. Si González Daer permanece en la lista de los colorados, la expectativa que ellos tienen pues es 20, 19, 20, inclusive los diarios publican eso sin dar más detalles a la gente que lee los periódicos. ¿Por qué publican 20 nombres? ¿Por qué no son 22, 23? Porque esa es la expectativa colorada, claro, digamos. Hoy tienen 19, pueden meter uno más 20. Y 21 también estaban pensando. Claro. Pero con González Daer en la lista, los colorados podrían perder tranquilamente 3 curules, o 4 también. 3 y 4 estarían en peligro, digamos, de ser cedidos, ojalá, en favor de ese tercer espacio que es donde nosotros cotizamos ahora, ¿verdad? Y ese es un cálculo político que sin duda alguna no se le escapa al establishment colorado y a su principal dirigencia, porque quienes están en los lugares 16, 17, 18 y 19 y 20 de la lista del Partido Colorado estarán diciendo, bueno, vamos a llegar 5 posiciones por 1, ¿qué hacemos? De paso corre la lista, ¿verdad? Exactamente. Claro. De paso corre la lista. Quienes están en 21, 22, 23... para los 3 movimientos son figuras muy importantes. Por ejemplo, Hilo Moreno para Honor Colorado, José Alberto Alderete para Añatete y Armin Díez Pérez para Nicanor Duarte. Mi cálculo al respecto, mi intuición más que cálculo, yo creo que le van a sacar a González Daer. Van a convocar una convención, van a sancionarlo y consecuentemente va a perder su lugar en la lista de senadores. Pero se le puede pedir, digamos, su renuncia a la banca. Eso es muy improbable para él. Desde luego que van a gestionar también esa vía y no me sorprendería que en este caso opte Oscar González Daer por una salida más decorosa, digamos, de la lista del Partido Colorado. Porque sostenerlo a él en la lista del Partido Colorado, y esto lo hago ya en mi pretendida función de analista político, le causaría realmente un daño innecesario al proyecto presidencial inclusive de Mario Alvarito. Claro, ahí pues es cuando dicen 2 cosas. Por un lado, ¿cuánto le va a costar? Porque como González Daer es miembro de la Junta de Gobierno y el estatuto de la ANR hace referencia que para la expulsión de un miembro de la Junta no puede intervenir el Tribunal de Conducta primero, sino se tiene que convocar a una convención
Hoy convocar a una convención a la ANR le va a costar más de 1.000 millones Pero de guaraníes. escúchame una cosa, Entonces, espera, yo te estoy Jorge. contando lo que dicen ellos. Es una cifra insignificante Pero para... obvio, $200.000 por el poder. Estamos de Pero, acuerdo, por yo te estoy favor. contando cuál es el discurso. Sí. Entonces, acá es que algunos dicen que, por eso interpretaron como que muy tibia la posición de Mario Abdo Benítez. Cuando le preguntaron después de esa reunión que tuvo con Cartes acerca de González Daer, y él dijo, si es por mí, no tiene que estar en la lista. Y Pero respondió, pero yo no soy quien para plantear eso, dijo. Entonces ahí es cuando dicen que en realidad, claro que es alguien él para plantearle. Sin duda. O sea, dos personas le pueden plantear a González Daer su renuncia. Uno de ellos Cartes. es el candidato oficialista que ganó las elecciones, Y el otro Cartes. es el líder de Honor Colorado, que es Horacio Cartes. Yo creo que el que va a plantear la salida a esa crisis que tiene el Partido Colorado va a ser Horacio Cartes. Ahora, Me parece que Carlos, él va a jugar pero así. sí, siguiendo más la teoría acá, muy efraínista de Torres. Afín. Marito, vos lo ves así como un líder, digamos, con todo el peso como para levantar el teléfono y ordenarle a sus candidatos a senador, che, vamos a hacer esto. ¿Él es de ese tipo de liderazgo o todavía, digamos, tiene algunas debilidades como líder? Yo le veo a Marito como un líder muy sobrio, muy auténtico, de tomar decisiones importantes, pero también que procura la vía del consenso y del entendimiento como antes que la imposición. La alternativa privilegiada, digamos, ¿verdad? Por él mismo. Entonces, me parece que va a procurar negociar alguna salida sobre este tema puntual y muchos otros que se vayan sucediendo. Pero respondiendo a la cuestión de fondo que planteas, Clary, es importante. Yo veo a Marito como un líder positivo en etapa de consolidación, en sus facetas más importantes, y me parece que puede ser una figura realmente muy atractiva para la sociedad paraguaya. Qué bárbaro, vos sabés que te escucho así y digo, pero acá este Marito tiene un voto, digo. Pues ya dijo que... ¿Va a votar por Marito? Sí. No puede, ¿cierto? Sí. Eso? Nosotros vamos a evaluar dentro ya del movimiento del proyecto que tenemos la mejor decisión y creo que para fines de febrero habremos... Pero van a tener de una tomar, posición. sí, vamos a tomar una decisión. Yo por lo menos soy del criterio de que nosotros como proyecto parlamentarista, digamos, necesitamos definir nuestra posición respecto de la oferta presidencial en su oportunidad y por eso mismo consideramos muy pertinente que se generen ya las discusiones, los debates, que cada quien exponga claramente su visión de país, de tal manera que la ciudadanía en general, pero también grupos políticos como el nuestro, tengamos los insumos necesarios para tomar una decisión racional. Ahora, tengo que decir algo, ya que vos decís que lo que dije de Marito es afín a Efraín. Me pareció también débil lo de Efraín, el caso de Portillo. Porque, Pero si lo van no, a rajar, no, pero si no me olvídate. parece que la indignación famosa es selectiva. No le van a ¿verdad? rajar. ¿Qué dijiste, senador? No le van a rajar. Pero por mucho menos a González Daer lo rajaron. Claro. O sea, ¿y por qué? O sea, yo digo que pues, al final acá lo que queremos nosotros es que todo se sanee la justicia, ¿verdad? Sí. Después de la filtración de estos audios, ante la contundente evidencia, por más de que insisten algunos abogados que el punto de vista legal no tiene fuerza, pero está el escarnio público, ¿Por qué ¿verdad? no lo van a rajar a Portillo? Más allá de los partidos y de las figuras involucradas en este affair, en este escándalo de enormes proporciones, lo importante es tener una línea de conducta previsible, clara y transparente de cara a la ciudadanía. Yo creo que aquellos que se han situado al margen de la ley, independientemente de cuán prestigiosos sean desde el punto de vista electoral, me refiero, tienen que ser castigados, sancionados por sus agrupaciones políticas y tienen que apartarse de la actividad política porque mucho daño se le ha hecho a la política a partir de actuaciones, de conductas deshonrosas como las que hoy estamos visualizando a través de este Déjame episodio, entenderte, digamos. déjame entenderte, es decir, Portillo, más allá de que haya sido un ganador en su elección interna, por ejemplo, Efraín Ale debería bajar la línea de, che, a este Sin duda. lo No sacamos. no puede tener una opinión distinta a la que tuvo en su momento y me pareció correcta respecto del caso González Daer. Mirando la propia Huerta, tendrá que proceder de la misma manera. A mí me parece que es importante enviar ese tipo de señales de coherencia y de firmeza. Si quiere ser presidente. Claro. No, porque si no, pues parece que es todo muy selectivo. Pero ¿y ¿verdad? acaso no fue selectivo? González Daer
Oviedo Mato, Adolfo Ferreiro, por ejemplo. O Cartuma, Adolfo Ferreiro. Y otros. Claro, pero en el caso de ya que mencionaste de Tuma nomás digo, a él se lo menciona, se lo invoca nomás. No, él habla también en una charla, pero bueno, digamos, una charla más difusa. Pero lo de Adolfo Ferreiro, que también había grabaciones hay de mucha gente. Las de Portillo que salen ahora. No, las de Portillo ya salieron el 13 de noviembre del año pasado, pero a nivel regional se hicieron eco la prensa del departamento de Alto Paraná y ahora tuvo esto más fuerza con lo que saltó la semana pasada. Además, hay que no mencionar un audio, varias cuestiones. La hermana es candidata a gobernadora. Sí, efectivamente, es la candidata en el Alto Paraná. O sea, es un equipo político muy pesado en Alto Paraná que lidera Carlos Portillo y hay que hacer ese análisis. Me pareció tibia la reacción de Efraín. Vamos a mandarlo al Tribunal de Conducta. Y en el Senado 2 rajaron en la Cámara. O sea, es demasiado rara estas reacciones. Y encima es muy vulgar lo de Portillo, ¿verdad? No, alevoso. Encima, Pero bueno. Se necesita depurar la política, esa es la cuestión de fondo. Bueno, nos quedan exactamente 8 minutos para hablar del tema que tanto querés hablar con Amarilla. A mí me pareció mucho más pertinente hablar del tema político con un senador, ¿no? No, por supuesto. Tiene que ver, de hecho para eso lo invitamos a hablar también del tema político, pero le quería consultar la presión que tuvieron, se sintieron ustedes, digo, cuando votaron el presupuesto, la presión de los funcionarios públicos, docentes, funcionarios de la ANDE que más ruido que se hicieron sentir. ¿Ustedes votaban en consecuencia de eso? O porque hace rato dijiste cuando estaba todavía Alberto Acosta Garbarino que de alguna u otra manera no se puede desconocer que primó el criterio electoral político a la hora de Yo creo emitir que un el voto. tensionímetro, si vamos a acuñar una palabra, no ha sido muy diferente a los años anteriores. Es decir, siempre la misma movilización, de los mismos reclamos de los sectores organizados del funcionariado público. Y yo te diría a un mismo nivel. Lo que ha cambiado en este caso ha sido la percepción de quienes estaban en carrera, en disputa. Ahí creo que es donde se generó, digamos, el cálculo final que permitió o facilitó que se tomaran estas decisiones, hoy objeto de controversia en cuanto a la elaboración del presupuesto. Y yo creo que en ese sentido algunos le han sobrevalorado a la presión ejercida por los sectores, los gremios organizados de la función pública, porque más allá de lo justo que sean sus reclamos, se podía haber administrado de otra manera. Pero ese error, por ejemplo, original, y rescatando lo que decía Acosta Garbarino, ya vino con una concesión por fuera de lo necesario y de lo que establecía la ley desde las esferas del Ejecutivo, con lo cual se allanó de alguna manera también la misma actitud dentro del Parlamento, porque no se quiso hacer el esfuerzo por contener la demanda justa, reitero, y encauzarle a través de de herramientas más adecuadas conforme a nuestra realidad económica, macroeconómica fundamentalmente. Pero sí, me parece que los muchachos al final hicieron un cálculo electoral y dieron este paso que se pudo haber evitado desde mi punto de vista. Nosotros procuramos en la discusión, no tuvimos la fuerza necesaria como para parar esta oleada, digamos, de ajustes y de reprogramaciones. No obstante eso, el problema se pudo mantener dentro de un marco, digamos, manejable, razonable al final, porque 40 millones de dólares de desfinanciación es una tarea fácil de resolver para cualquier ministro de Hacienda de nuestro país. Pero no está ahí el problema. Yo coincido con Alberto, más bien está en la cuestión de la calidad de la gestión que hemos tenido, porque nos salimos innecesariamente del marco establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal y nos perdimos de alguna manera la oportunidad de lucirnos en una temporada sensible, tomando decisiones coherentes dentro del marco legal que nos ampara. Pero bueno, así son las cosas dentro de lo político. Ahí es cuando yo digo el temor que tienen los partidos tradicionales con sus dos candidatos para el 22 de abril de cómo va a comportarse el voto del funcionariado público. Que vos recién, creo que no sé si dijiste al aire o fuera del aire, que no es determinante, decís, el voto del funcionariado público el día de las elecciones. No se lea una parte, por lo menos, entre los factores que influenciaron en la derrota del oficialismo,
el pase de factura del funcionariado público al candidato oficialista? Yo por lo menos no encuentro que haya sido un factor decisivo en la interna colorada. A mí me parece que el funcionario público siguió un esquema muy prudente, muy del status quo, arriesgó muy poco, no jugó muy cómodamente, ¿verdad? Tratando de quedar bien con Dios y el diablo, por utilizar un término, digamos, popular. De cara al futuro, a mí me parece que el funcionariado público tiene desde el principio una opción muy bien marcada. Difícilmente se mueva de esa zona de confort, por lo que, en mi opinión, constituye casi un mito urbano el peso del voto del sector público. Ellos tienen una conducta muy previsible, ya sabemos cómo van a votar en un 90% y de ahí no se mueven. Senador, vos que hiciste una mega elección en Central cuando ganaste la gobernación por una diferencia importante, ya que, como que dijiste hace rato, predijo el resultado de las elecciones. ¿Crees que ahora con este candidato que tiene hoy lista 1, la ANR, la figura de Hugo Javier, puede darse después de más de 20 años la caída del Partido Liberal allí en el Departamento Central? Yo creo que va a ser un candidato muy interesante, Hugo Javier. Le hubiera temido más como afiliado al Partido Liberal a una candidatura de Eduardo Peta en Central. Eso nos hubiera puesto realmente en apuros. Hoy, después de haber hecho ya algunos sondeos, de ver cómo está la gente en este escenario ya definido de líder amarilla en representación de la Alianza y el Partido Liberal versus el número 2, creo de que se tiene enormes chances de mantener la administración del Departamento Central en manos del Partido Liberal. Porque algunos analistas dicen que, a diferencia de otras elecciones, ahora en Central la ANR va a ir plenamente unida. En elecciones anteriores el candidato que no ganaba como que... ¿Pero quién te dijo eso? Peta ni le llamó a Hugo Javier. No, vi que tuiteó ya una felicitación, porque hoy recién se supo el resultado final de Central. Eso. Sí. Claro. No, creo que el Partido Colorado va a jugar fuerte como siempre lo hizo. Me parece nomás de que la competencia va a ser muy dura, muy intensa, pero mi pronóstico inicial es que líder amarilla arranca con diferencia positiva en la carrera por la gobernación. Claro, pues viene trabajando hace rato, pues. Digo, en Central, como autoridad, intendente, presidente de los intendentes liberales, es decir, tiene, pero mira. A mí me sorprendió la diferencia que sacó Hugo Javier, y que yo, entre paréntesis, les digo, yo no me esperaba. ¿Por qué? No, yo pensaba una por la figura de Peta mismo, ¿verdad? Una sorpresa. ¿Qué figura? No, porque es mucho más político, el perfil que él muestra o que mostró cuando estuvo en función pública era la de técnico, que trabajaba en función a proyectos, eso que él se vende, ¿verdad? Con eso. Entonces a mí me sorprendió y la diferencia que hizo Hugo Javier en más de 10.000, creo 12.000 votos de diferencia. Pero yo hice un análisis y comparto en 30 segundos. A mí me parece que a Peta le pasó lo mismo que a Peña, en el sentido de que el Partido Liberal, el Partido Colorado, no lo terminó de adoptar, digamos, como alguien genuinamente de su partido, de su color. Y ese cuestionamiento, menos visible en el caso de Peta, me parece que incidió sustancialmente en el resultado final. Sin embargo, ambos hicieron una excelente elección, fue muy pareja la disputa, la diferencia ha sido menos del 10%. A ver, vamos a leer un poco lo que escribió Peta. En democracia la soberanía radica en el pueblo y cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. Hugo Javier González, la voluntad mayoritaria colorada, te eligió como candidato para gobernar Central. Felicidades, compañero. Espero, digamos, los resultados finales. Sí. Hubo dudas, pues ahí. ¿Pero qué? ¿Dudas? Claro, 10.000 votos con tu sala de derecha. Mil, y eso no te digo, Claro. ¿verdad? No, pero Sí, como yo había dije- una yo elección dije lo mismo. complementaria hoy en Lambaré, si bien no iba a marcar ninguna diferencia, sin embargo creo que obró prudentemente Peta. Yo sé que en privado también ya hizo extensivas sus felicitaciones, pero esperó este momento para hacerlo público. Bien por él, porque es importante reconocer a aquellos que ganan de manera pulcra, digamos, una elección, una competencia electoral, más allá de que simpaticemos o no con esas casacas. Bueno, 105 días nos queda para las elecciones. 15 semanas a partir de hoy. Sí, es así. Todo calculado. Todo Cortísimo. calculado. Nada, Sí. ¿verdad? Sí. Pero yo creo Un que abrir y cerrar de ojos. Así mismo. en estos primeros
10 de enero, el que ya marcó que que se posicionó mediáticamente, a diferencia del otro candidato que yo supongo está conquistando los abrazos republicanos, marcó ya la diferencia de Efraín Alegre. Por eso, Dios. no, No, mediáticamente te estoy diciendo, No, con la no. venida de estos muchachos. ¿Vos sos el que- colmo será? Yo estoy diciendo que la venida de estos muchachos que tuvieron en Uruguay. Efraín claro. va a hacer una buena campaña. No, yo creo que sí. Yo creo que esto va a ser No, pero realmente sí, muy ellos dos competitivo. nomás están, ¿verdad? El resto, O sea que vos crees que Efraín... No, hoy no se hoy así como están las cosas es imposible. Es más, yo antes pensaba que el que ganaba las internas del Partido Colorado era el próximo presidente de la República. Hoy yo yo creo que no estamos, nadie está en condiciones de sostener eso. Porque por primera vez tenés a una oposición unida, a diferencia del 2013, ya fue candidato Efraín Alegre. Pero habían otras, como le preguntaste a Alberto Acosta Garbarino, le tenías a Aníbal Carrillo, le tenías a otros candidatos como Mario Ferreiro, y hoy tenés por primera vez a una oposición consolidada y unida, y no es poca cosa. ¿Por qué me miras así? No, estaba pensando más de cuando trabajabas con Efraín en la gobernación. No importa. No, hace 20 años, ni hablemos de eso. Bueno, si vamos a hablar de con quién trabajamos, por favor. Gracias, senador Carlos A Amarilla. ustedes por la invitación, realmente un placer compartir con la audiencia. Gracias. Nos reencontramos el próximo domingo, si Dios quiere. Buenas noches.